Aquí estamos entonces, bienvenidos a todos los Ágora, ¿cómo están? Pasándola bien, un extra large, ¿no? Dicen el feriado, así que bienvenidos. Gracias Bernardo por acompañarnos en nuestro último encuentro del año presencial, virtual, en esta situación que tenemos post pandemia y que hizo que naciera Ágora, este encuentro entre docentes y profesionales de la educación. La verdad, yo se lo digo todo el tiempo, parece que hoy vamos a estar jugando con Messi en la gestión, así que gracias nuevamente desde lo personal y desde lo profesional, Bernardo, por estar y ser tan generosos de darnos tu tiempo un día feriado para poder aprender un poco más de la gestión. Así que vamos a dar comienzo al Ágora de hoy, sin duda un Ágora muy especial, y ante todo queremos agradecerles a todos los que nos siguen desde los primeros tiempos, allá por mayo, junio, así que vamos a hacer un reconto. Clau, ¿quiénes somos? Ahí vamos, buenas tardes, formalmente bienvenidos a Ágora Argentina, liderando futuros. Somos una asociación civil y hoy estamos compartiendo nuestro 34º evento. En la línea de Ágora dialoga con, y como dijo Adriana, un invitado de lujo, nada más ni nada menos que el señor Bernardo Blechman. Así que bienvenido formalmente y vamos a contarles un poco a todos los colegas y amigos quiénes somos. ¿Por qué nos llamamos Ágora? Y lo voy a invitar a Gustavo, si me ayuda, y hacemos un viajecito por ahí, nos vamos un ratito a pasear a Atenas, unos segunditos. Y entonces contarles un poco que Ágora es el nombre que se le daba a la plaza en la antigua Atenas. Ahí la polis-estado se reunía alrededor de esta plaza, que no era una plaza común, porque era el lugar de encuentro de los ciudadanos para llevar adelante nada más ni nada menos que la discusión y el debate respecto de la vida comercial, cultural y política que iba a desarrollar la polis. Y para nosotros, esa idea de encuentro, de debate y de pensar, nos fijó nuestra identidad, y por eso quisimos llamarnos Ágora. ¿No es cierto, Gabriel, que estás por ahí? Nos vas a contar por qué somos Ágora, entonces, hoy en día. Gabriel. Bueno, hay un poco de sonido y ruido. Algo iba a fallar, como siempre, en los actos escolares. Así que, Gabriel, avanzo entonces un poquito y le sigo contando a nuestro invitado que es nuestra identidad porque nos caracterizamos por encontrarnos desde marzo en esta plaza virtual donde nos hemos reunido todos los docentes de provincia de Buenos Aires y de otras provincias que nos han acompañado y eventos donde también hemos sido acompañados por actores, docentes, profesionales de otros países que piensan como nosotros, que la única posibilidad de cambiar y encontrar una educación de calidad es debatiendo permanentemente y construyendo propuestas que justamente mejoren la educación en nuestro país. Por eso nos llamamos Ágora. Así que bienvenidos a todos a esta última plaza virtual del año, pero no la última de Ágora, por supuesto. Y contarles brevemente que ya somos asociación civil. Ustedes van a encontrar en el chat el link donde pueden completar el formulario de preinscripción para poder ser parte de esta asociación y gozar de los beneficios que al finalizar este encuentro, para no quitar más espacio a nuestro invitado, les vamos a contar cómo seguimos y qué beneficios tiene ser un asociado en Ágora Argentina. Así que bienvenidos nuevamente formalmente, y Gustavo, te doy la palabra. Muchas gracias, Claudia. Bienvenidos a todos nuevamente. Bienvenido, Bernardo. Sobre todo un lujo. Realmente estamos muy contentos y muy emocionados de tenerte a Bernardo con nosotros. Y como decía Claudia recién, este es nuestro evento número 34 y hemos tenido un recorrido interesante durante este año, desde marzo, donde nos constituimos virtualmente como grupo en esta plaza muy abierta y muy amplia. Y nosotros queremos simplemente, para no robar más tiempo y que darle espacio al protagonista principal de hoy, contarles en un minutito qué nos pasó durante este año a todos juntos, porque todos somos parte de Ágora. Hemos hecho este video que queremos compartir con ustedes, donde mostramos un poco el alcance que hemos logrado en estos 6 meses de vida que tenemos.
podés estar con la silla que se mueve, pero no vas a poder usar el pizarrón, porque el pizarrón lo dejé allá. Bueno, muy brevemente, porque después durante lo que queda de diciembre, a partir de las redes, iremos compartiendo más videos un poco más extensos, pero queremos darle ahora pie le devuelvo la palabra a Adriana para que pueda introducir ya la charla formalmente y disfrutar de este espacio, que, repito, estamos muy contentos de tener junto a Bernardo Blechman. Muchas gracias. Gracias a vos, Gustavo. Y lo que sí les recordamos es cerrar los micrófonos. Laura, no sé si lo vas a poder cerrar, desde aquí no podemos, para poder no hacer acople y poder escuchar libremente. Después vamos a poder hacer preguntas, como hacemos siempre con nuestros invitados, y si no, las pueden ir formulando en el chat a medida que Bernardo estemos conversando en esta reunión de hoy, ¿sí? En esta reunión, así como si fuese la sala de profesores, la sala de maestros, ¿no? Este es nuestro sentido, como ustedes siempre saben. Vuelvo a recordarles, cerrar los micrófonos, por favor. ¿Sí? A todos, incluido el equipo Ágora también, así que les pedimos a todos a fin de poder disfrutar de esta charla. Bien, mientras tanto vamos a estar contándoles que el año que viene, como saben, Asociación Civil Sin Fines de Lucro, vamos a estar capacitando entonces durante todo el año y haciendo otros eventos. Pero sin ir más por ello y por lo que vinieron hoy 8 de diciembre, es a escucharlo a Bernardo. Y también nosotros. Así que Bernardo, te damos la bienvenida, un poquito contarte quién es Bernardo Blechman, ¿no? Porque todo el mundo dice hacer que las cosas sucedan. Nosotros le decimos, sí, háganlas, pero hay que hacerlas realidad, ¿no? Un poco Bernardo. Pero hizo otros trabajos que realmente me parecen importantes y me parecen tenerlos en cuenta porque ha sido asesor en un montón de lugares en el mundo. Actualmente también fue lo primero, profesor de educación física, creo, ¿no? Ahí estoy bien, si mal no recuerdo. Y egresado del INEF, licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, becado en el Programs of Raiders de University Boston, Estados Unidos, profesor principal de la Cátedra de Posgrado de la Universidad de San Andrés, exdirector de la Maestría de Psicología Organizacional de la Universidad de Belgrano, ex profesor titular de la Universidad de Belgrano en la Cátedra de Psicología Organizacional, docente invitado de Flaxo para hacer sus programas de posgrado en gestión educativa, consultor en procesos organizacionales de la Ford Foundation, Kellogg Foundation Program de Naciones Unidas para el Desarrollo, Banco Mundial, Transparencia Internacional, entre otros organismos y empresas del sector productivo. Ha efectuado consultorías en agencias gubernamentales, como el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, Jefatura de Gabinete de Ministros, Ministerio de Educación, Oficina Anticorrupción y la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires. Recibió el primer premio de Isaac Place de la Fundación El Libro de la Obra Teórica de Educación en 2013 por el libro Al lado de la subjetividad de la gestión, y es autor también, como ya les dije, del renombrado con el que estudiamos todos hace bastante, Gestionar es hacer que las cosas sucedan, 2005, ya en su segunda edición. Bienvenido, todo tuyo, Bernardo. Faltaba la palabra que identifica este tiempo, que se llama estás muteado. Sí, tal cual. Aunque me autodesmuteé. Muy bien. Primero, muchísimas gracias por la invitación y señalo otra vez algo que ya no es sorpresa, y es el enorme compromiso en general que tienen y tenemos, creo yo, los docentes, los educadores, de encontrarnos, de seguir pensando, de seguir intercambiando, aún cansados de un año muy, muy duro en esta pandemia, en un 8 de diciembre, que también es un feriado, así que celebro la posibilidad de que podamos seguir teniendo la energía para seguir caminando hacia adelante. Por supuesto que agradezco a Ágora la invitación, me parece un hallazgo realmente generar ese espacio, porque, entre otras cosas, hay que entender, o por lo menos uno puede pensar, que la conversación que se daba en el Ágora tenía que tener un espacio físico, tenía que tener un lugar con algunas características que definieran el tipo de conversaciones que se iban a tener. Por supuesto, los ciudadanos no eran todos, en esa época había un elitismo acerca de quién es y quién no es ciudadano. Yo creo que hemos avanzado mucho y creo hoy
que nuestro tema clave de la inclusión tiene que ver con que todos, como lo decía Conveño en la didáctica magna, pueden aprender todo, todos. Y yo creo que de todas maneras lo que hay que rescatar es que crearon un sistema, un modelo, un lugar, un dispositivo donde lograr que ciertas cosas ocurran, ciertas conversaciones ocurran. Y ahí aparece una distinción que estaba pensando, la verdad que no la tenía incluida en lo que iba a comentar, pero me parece clave en esto que decías, Adriana, de que algunas cosas sucedan. Efectivamente, uno intenta generar algunas herramientas, algunos lugares por donde esas cosas toquen lo real. Y ahí hay una distinción que vale la pena hacer en todo tipo de conversación. En lo que es la experiencia de los diálogos democráticos, yo he participado por Naciones Unidas en varios diálogos a nivel de países, a nivel de comunidades. Nosotros hacemos una distinción entre 3D, que creo que son útiles para entender nuestras conversaciones. Uno es lo que llamamos diálogo. El diálogo bajo esta consideración es un intercambio de ideas, pareceres, necesita el espacio emocional del aprendizaje. Es decir, cuando yo estoy dialogando, no estoy convenciendo, no estoy imponiendo, estoy intercambiando, estoy aprendiendo, estoy preguntando y espero que me pregunten. El diálogo no constituye un lugar sobre el cual decidir, sino es un lugar por el cual discurrir justamente, intercambiar sin necesidad de tener una decisión. Yo creo muy claramente que en muchas reuniones el tener esta distinción nos permite ser más efectivos en la conversación que tenemos. Cuando entramos en diálogo es porque nos planteamos alternativas, nos planteamos posibilidades, y estamos más interesados en saber cómo piensa el otro que imponer aquello que pienso yo. Hay diálogo que está sostenido inclusive por un valor. Y acá tenemos otra distinción que para mí es importante, y es que cuando hablamos a veces de competencias, olvidamos que una competencia se sostiene en un valor. Fíjense, hay diálogo donde yo creo que el otro es una oportunidad, posibilidad para mí y no una amenaza. Cuando en el diálogo está el sustrato de la competencia, lo que se intenta es ganar, y ahí desaparece el diálogo. Entonces, la primera cuestión es el diálogo. Entonces, ¿cuándo hace falta dialogar? Cuando estamos frente a una complejidad determinada que inicialmente no le encontramos la salida y por lo tanto vale la pena entrar en diálogo. Por eso la experiencia, por lo menos que hemos tenido en el diálogo argentino hace muchos años, cuando se produjo la crisis del 2001, estábamos frente a una situación muy crítica, donde a ver cómo salimos. Bueno, ahí vale el diálogo. ¿Y por qué vale el diálogo? Porque abre posibilidades, abre situaciones, va por caminos que de algún modo no están transitados, aunque, y acá viene la segunda hay que entender que el diálogo en sí mismo es una preparación para, pero no define. Entonces hace falta una segunda ahí lo llamamos debate. En el debate lo que hemos encontrado son alternativas. Y entonces podemos tener 2, 3, 4, 5 alternativas para iniciar una acción determinada. Caracterizar el debate es definir en un debate qué cosas tiene a favor tal iniciativa y qué cosas tiene en contra. No hay, creo yo, caminos que sea todo ganancia, nada pérdida. Es más, mi definición de cambio es que siempre que hay cambio, hay pérdida y hay ganancia. El gran tema es cómo equilibro cuánto pierdo y cuánto gano. Eso es un tema que ya podemos entrar un poquito más adelante. Entonces, sí. En el debate ya definís qué alternativas tenés. Y ahí tengo una pequeña inclusión que estoy trabajando en un escrito que estoy haciendo, lo he comentado en algún momento, que se llama Algunas frases que merecen ser censuradas en la escuela. Escuchen la palabra porque es irónica, por supuesto. Una de las frases censuradas en la escuela se llama
es la única alternativa. Eso se puede repetir por 1, por 2 o por 3, no importa cuáles. Cuando uno dice que es la única alternativa, cerró toda posibilidad de cualquier otra alternativa y el espacio emocional va a ser defender lo que yo considero que es la única alternativa. Bien, el debate habilita y legitima diversas alternativas y nunca están acotadas. Uno podría decir, estas son las alternativas que tenemos hasta ahora. Pero no es la única alternativa o hay solo 2 alternativas. No sé si es claro. Entonces yo sugiero, casi irónica y humorísticamente, poner una frase que diga, prohibida la frase, hay una sola alternativa. Porque tiene un contenido inclusive autoritario. Y es ir por el camino que alguien definió como la única alternativa. Ese es el debate. El debate lo que abre y clarifica son distintas modalidades de acción, distintas posibilidades. Y ahí viene una tercer D, que la podríamos llamar decisión. Es decir, atravesé el diálogo, abrí las posibilidades, intercambié, exploré, aprendí, me autocritiqué, voy al debate y finalmente tengo que tomar una decisión. La decisión tiene que ver con un curso de acción definido entre las distintas alternativas del debate. De hecho, cuando hablamos de gestión, y especialmente a nivel directivo, es porque una de las tareas fundamentales, uno de los dispositivos fundamentales, sería que alguien que dirige tiene que decidir. La decisión es uno de los dispositivos claves que tiene quien dirige y de hecho genera un curso de acción. Ahora, después podemos pensar que la decisión puede ser compartida, que puede ser dialogada, que puede ser de algún modo construida en el colectivo, pero finalmente hay una decisión. Donde no hay decisión, hay procrastinación de la decisión, y esto se llama patear para adelante algo que hay que decidir ahora. Entonces ahí hay un doble problema. O cuando decido solo, sin articular con el colectivo, solo, sola, o cuando, para no jugar un riesgo determinado, no decido y por lo tanto procrastino la decisión. Quiero agregar un punto más en este tema, y es que, y lo voy a decir casi muy frontalmente, finalmente, las decisiones en cualquier organización, incluyendo la escuela, son un carácter reservado a la autoridad. Inclusive, voy a dar un ejemplo, un director puede decir, bueno, esto lo decidimos entre todos. Pero él es el único, o ella es la única que puede decir lo decidimos entre todos. Porque no es que hay un maestro o una maestra que dice, bueno, esto lo decidimos entre todos. Bueno, dependerá si el director o la directora está de acuerdo. Es decir, que la responsabilidad de decisión es quien conduce. Obviamente la sugerencia es dialogar, debatir y recién después decidir. Cuanto más consistente, más informada es una decisión, más potencia tiene en la transformación de lo real. También hay que saberlo, que la decisión nunca es una consecuencia directa de la información y los datos que yo tengo o que tenemos. Eso sería apostar a algo que también nos viene desde la antigua Grecia, y es que la razón es la única que impera en una decisión, y todos sabemos por experiencia que aunque tengamos toda la data y toda la información, hay un momento final que se llama olfato, emocionalidad, intuición, y que eso es lo que define finalmente algo. Ahora, si yo le dejo toda la intuición,
Desconozco la data, la información y la evidencia. Pero por eso también la dirección lo vamos a constituir como algo que tiene una técnica, pero también tiene mucho de arte. Bernardo, Ese arte. Perdón, esto, que me extendí en esto, pero no, pero para nada, simplemente para poder ordenar algunas preguntas que están saliendo en el chat y demás, en esto de, vos hablaste de diálogo, debate, decisión, información, ¿sí? Yo creo que son algunas de las cosas que nosotros venimos escuchando en Ágora que están necesitando los docentes hoy, en la pandemia, pospandemia, pero es de algo que se venía ya hablando. Vos, por supuesto. ¿no? Es algo que ya veníamos en diálogo, vos lo venís diciendo hace mucho tiempo en tus presentaciones, y fundamentalmente esto de entrar en diálogo, ¿no? Hablar en diálogo. ¿Cuánto faltaría, no? Es uno de los desafíos para los docentes del siglo XXI. ¿Qué otros desafíos nos están deparando hoy? No para hoy, como vos decís, es para el ya, no para la escuela de marzo, sino para la escuela de febrero, para la escuela de hoy, de diciembre de 2020. Estos desafíos hoy. Déjame que te conteste al final de lo que voy a decir, porque voy a ir a ese lugar. Pero no quiero renunciar a plantearnos algo que en algún libro, perdón, la gestión tiene 3 grandes dimensiones. Se escucha, ¿no? Sí, estamos. Ahí estamos, ya estamos. Hay algunos que tienen el micrófono es parte abierto. Del folclore. Es feriado, Bernardo, estamos con toda la No familia hay problema, alrededor. Es parte del folclore. A ver, yo decía, la gestión educativa siempre tiene como 3 grandes dimensiones. Una que es lo que podríamos llamar la cultura, el discurso histórico, la sociedad como general. Por decirlo más claramente, hoy o la semana pasada tuvimos los últimos datos de pobreza en la Argentina, que son dramáticos, que nos tienen que llevar a una altísima reflexión como sociedad. Eso gestiona a nivel de la escuela, y creo que todos los que están en la provincia de Buenos Aires en particular, pero en todo el país, saben los efectos que tiene eso en el sistema educativo. También sabemos que todo lo que de algún modo ocurre a nivel de los medios, de la cultura, gestiona en la escuela generando contenidos en sí mismo. Una escuela que ya tiene las paredes no delgadas, sino transparentes, que interviene mucho más en pandemia, donde ya no hay edificio escolar. Entonces, ese es un nivel. El segundo nivel es de políticas públicas y de gestión pública. Porque, y vos lo has señalado, Adriana, a veces hay una escisión enorme entre las teorías que sostienen las políticas públicas y lo que se hace a nivel de gestión de funcionarios en la política pública. Entonces tenemos un divorcio entre un discurso, por ejemplo, progresista, o un discurso de inclusión, pero una realidad que no refleja esos mismos discursos. Entonces, el segundo nivel no es solo de políticas públicas, sino de la gestión de las políticas públicas, es decir, cómo llegan a considerar y cambiar, transformar o desarrollar la educación. Entonces, hay 2 cosas que me interesa plantear, especialmente en este año. Este año nos tiene que llevar a una reflexión profunda acerca del lugar que tiene la sociedad en sostener, defender la educación, no como un problema solo de los chicos, de las chicas y de los educadores, sino un problema de futuro de país. Un problema de inversión, una posibilidad. En definitiva, es clarísima la evidencia internacional acerca de los países que mejores índices de educación tienen y desarrollo económico. Eso hoy en la Argentina está en lo que una autora llamaba el discurso bobo. Es decir, todos hablan de la educación como algo muy importante, pero solo aparece la educación con un episodio de violencia o con una huelga o con una demanda de salarial. Entonces, ahí tenemos un tema. ¿Por qué digo esto, Adriana? Porque antes de decir el desafío de los docentes, tenemos que
visitar el desafío que está en los 3 niveles. El otro desafío es el de las políticas públicas en educación. Y no solamente a nivel de los contenidos y de los currículum, sino de los edificios, sino de los recursos tecnológicos, sino de todo lo que hace a la materialidad de que un docente, una docente, pueda desenvolverse con un mínimo umbral de contexto para poder desarrollar la tarea. Eso no estaba antes del 20 de marzo, no estuvo durante la pandemia, y si no hacemos algo no va a estar después de la pandemia. Entonces, yo no puedo pensar en un docente aislado de las condiciones de trabajo que tiene, de la fuerte disparidad entre escuelas, distritos, lugares, posibilidades, sistemas, que si no tenés, y eso no ocurre hoy, ocurría antes del 20 de marzo. Entonces a mí me parece que, además creo que a veces es más peligroso tener un discurso progresista y una ejecución o una gestión que no acompañe, que un discurso que no sea progresista, porque por lo menos nos podemos debatir con el discurso y con la acción. No sé si soy claro. Entonces hay una demanda fuertísima que tiene que ver con materialidad, me refiero a reconocimiento docente, me refiero a edificios, me refiero a distribución, conexión tecnológica, me refiero a capacitación y me refiero en política pública a lo que yo llamo el trayecto vital de un director o de un docente para no caer en el desgaste, en el burnout, en la situación de tener que sentirse que ir a trabajar a la escuela puede ser un lugar de dolor o de sufrimiento en función de todo lo que tiene que vivir en muchos casos. Entonces, me parece que si no ponemos la luz ahí, vamos a hablar de los docentes como si no estuvieran en un contexto social y técnico que de algún modo tiene que amparar, tiene que de algún modo jugar a favor de. Y yo eso todavía no lo veo como un debate fuerte a nivel social. No lo veo como algo que nos preocupe. Lo que hoy, el único tema que parece estar en la agenda se llama cómo vamos a volver, cómo vamos a ir, pero no todo lo que está por detrás de eso. Y me parece que eso tiene que estar presente. Y cuando digo tiene que estar presente en un sentido político, no partidario, no estoy hablando de este gobierno o del anterior o del anterior. Estoy hablando de que esto es un problema que tenemos hace décadas y que no podemos, o que no está resuelto y que no está avanzando. Tenemos que colocarnos en eso. Entonces, así como digo que la gestión o que la capacidad de respuesta tiene 3 elementos que son las estrategias que seguimos, los recursos que tenemos y la gente, los recursos son claves para lograr eso. Los recursos también tienen que ver con cómo sostener a los docentes, a los directores, para que puedan, después de 20 años, sentir el disfrute, el placer, la pasión de seguir enseñando y trabajando sin un desgaste como el que habitualmente se tiene, sin en algunos casos tirar la toalla porque ya no se puede, o porque se tienen 80 chicos en un curso, o porque de algún modo se les exige un trabajo individualizado con decenas y decenas de chicos. Esto es el nivel de la política pública. Y voy a otro nivel, antes de ir a los docentes. Discúlpenme esto, pero me parece importante que lo planteemos. También tenemos una tensión en las escuelas secundarias, en los profesorados, con lo que podríamos llamar el desafío de ser alumno en esta época. También ahí nos tenemos que plantear cómo vamos a jugar en esa relación. Así como hemos declinado en muchos casos la autoridad legítima que hace a un padre de un hijo que no es un amigo, en algunos casos hemos declinado también la autoridad que genera la posibilidad de enseñar, dejar marca, dejar huella en el otorgamiento de lo que podríamos llamar una herencia cultural determinada, porque eso también es enseñar. Al mismo tiempo que generar las condiciones para la recreación de los alumnos. Y ahora sí, por último, voy a los docentes.
dentro de ese panorama. Yo creo que es indudable que si lo teníamos antes, ahora está mucho más sobre la piel, el hecho de que, como cualquier profesión, como cualquier tarea, la profesión, la tarea va evolucionando, va cambiando con los tiempos. Y entonces nos va exigiendo cosas distintas, jugando con distintas situaciones. A mi modo de ver, algunas de las cosas que nos han pasado en esta pandemia han acelerado una recreación del lugar docente. Una de ellas tiene que ver con lo que yo llamaría una mayor autonomía creativa que tuvieron que tener los docentes para hacerle lugar a trabajar con familias diferentes, con tecnologías diferentes, con situaciones diferentes, y crear y singularizar la educación situada, ya no solo en la escuela, sino en las casas. Y eso tuvo que tener una escucha, una posibilidad. Algunos lograron más, otros menos, por supuesto nada es perfecto. Nos hemos hecho y nos estamos haciendo, como vos planteás, Adriana, preguntas que antes del 20 de marzo no nos hacíamos tantas preguntas. Tantas preguntas acerca de qué es enseñar, qué es la escuela, qué es la educación, qué es la tecnología, qué lugar tenemos, cómo vamos a trabajar. Entonces yo creo que esa capacidad de pensar, de crear y de aguantar preguntas sin respuestas, porque no todas las preguntas tienen respuestas rápidas, pero lo peor que podemos hacer es abandonar la pregunta cuando no tenemos respuesta, sino mantenerla viva para seguir buscándola. Obviamente vamos a ir a una educación donde vamos a jugar algo absolutamente necesario e imposible de renunciar, que es la presencialidad. Pero va a ser una convivencia, un matrimonio, una pareja, que alguien la llama híbrida, no me gusta la palabra, pero me parece que va a convivir y está bueno que conviva eso, porque nos ha abierto mundos, nos ha abierto este mundo que estamos. Esto que estamos haciendo existe porque existe una tecnología que nos lo permite. Y esa misma tecnología nos lleva a que podemos hablar a alguien de España, de Inglaterra, de la China o de lo que fuera. O podemos entrar en un museo, eso es maravilloso. Ahora, escuela es presencialidad, escuela es contacto, escuela es temperatura, es cuerpos presentes, es vínculo. Esto nos abre una gran posibilidad. Entonces, obviamente no se trata de O, se trata de I, que es el signo de la complejidad. Y para eso hemos avanzado, yo creo en general, por lo menos creo que todos hemos avanzado algunos pasitos en nuestra alfabetización digital, y ya no dependemos 100% de algún hijo adolescente que toque el botón, dependemos 90%, 80%, pero no 100%. Porque no sé si se dieron cuenta, pero los adolescentes no es que saben digital, son digitales. Entonces cuando uno le pide que le enseñe algo, no te enseñan nada, te dice, correte que yo lo hago. Dice, no, pero yo quiero que me enseñe, no deja que yo lo hago. Eso en el caso de los adolescentes más educados, si no incluyen alguna otra palabra un poco más llana, por decirlo de algún modo. Pero bueno, esto nos da un ejemplo, una cosa muy interesante, especialmente para los directores y para los supervisores, de hecho para los docentes, que muchas veces son las condiciones las que empujan la transformación. No es solo la voluntad, sino también las condiciones. La pandemia es una condición no deseada, una travesía no elegida, pero que empujó algunos saberes que no teníamos. Desplegó algunas habilidades que tampoco sabíamos que teníamos. Nos conectó entre todos. Yo me pregunto, para hacer un pequeño ejercicio, si estas caritas que tenemos hoy en el Zoom, el año pasado se podían encontrar como ahora gente de Pringles y de Chascomús y de Bahía Blanca. Bueno, esto de algún modo nos articuló de un modo determinado, nos abrió una conexión determinada. Entonces,
Me parece que eso está. Ahora, nos va a requerir a futuro, a mi modo de ver, una mirada muy atenta, porque todavía no sabemos las consecuencias, las huellas emocionales que va a dejar esta pandemia en nuestras infancias y adolescencias. Y no esperemos que esto ocurra mañana, la semana que viene. Va a ocurrir cuando tenga que ocurrir. Y en ese momento nuestra mirada atenta, esa mirada no cazadora para ver, como dirían la gente de yoga, para ver dónde está el agujero, sino esa mirada atenta, es para ir procesándolo. Porque no sabemos tampoco a nosotros cómo nos va a generar esa huella. El calendario habla de un tiempo cronológico, pero volviendo a la antigua Grecia, hay otros tiempos a considerar, que no dependen del calendario. Y ese es el tiempo en donde vamos a ver qué habrá pasado con todo eso. No me cabe duda que un dispositivo clave es esto que están haciendo ustedes, que es el encuentro, la red, el sostén entre colegas que sostienen experiencias que siempre son individuales, pero que pueden ser compartidas, sentidas y compasionadas con otros colegas. Es ahí donde yo puedo sostenerme, es ahí donde yo puedo aprender de otro. Siempre sabiendo que lo mío es singular, como cualquier escuela, como cualquier chico, como cualquier aula. Entonces, diría, tenemos un tiempo, yo diría, inédito, no quiero decir maravilloso, digo inédito, en el sentido de que o esto lo pasamos como pasaría un problema, o lo tomamos como una oportunidad en esos tres niveles, sociedad, políticas públicas y escuela, o equipo directivo y docente, para hacer un salto cualitativo. Y esto me parece que es una tarea que tienen que tener los sindicatos. De hecho, hay compañeros que conozco de sindicatos que me parece que es un lugar clave también para desarrollar esto. Está en el gobierno, está en la sociedad, está en nosotros. Yo en esta pandemia digo, los docentes tenemos o tienen y tenemos que tomar la palabra. No dejar que las políticas públicas bajen desde una oficina hacia la ejecución, sino enriquecer la política pública con la experiencia, el pensamiento que tienen los docentes en terreno. Y más en un momento donde nadie tiene la verdad alquilada de nada respecto a lo que va a venir. La incertidumbre, si uno la respeta, es un dispositivo de escucha y aprendizaje global, donde cada uno aporte algo para ir trabajándolo. Perdón, me estoy extendiendo demasiado. No, te quería hacer una pregunta en el medio de todo esto. Tu exposición me parece muy interesante, y cómo interrumpirte si nos estás llevando justamente a casi toda la contestación de las preguntas que están haciendo, pero ¿no crees que estamos en condiciones de que el Estado, en esto de la política pública, el Estado como tal, piense que la política pública educativa debe ser esencial y tomar entre todos, con el poder de la palabra, con el saber del territorio, proyectar de aquí a 20 años un diálogo completo entre todos los sectores para ver dónde va la educación de Argentina hoy, enfundados en este diálogo mancomunado del interés propio de un Estado que necesite la educación esencial? Digo, esto no le dejaría, de cargar tanto el docente de estar en estas respuestas a los papás, a las familias, porque hoy por hoy en esta pandemia lo que buscan las familias es esta respuesta que el docente no se la puede dar. No sé vos qué opinás, pero sería bueno escuchar. La primera es muy potente, el saber y el hacernos cargo del no saber. Porque el no saber no es el fin de un proceso, es una puerta para ir hacia otro lugar. Cuando yo digo no sé, puedo decir vamos a investigar, vamos a conversar, vamos a verlo. Y esto también es una tarea de las familias, por eso para mí, y ustedes titularon muy bien algo que en algún momento, por lo menos para mí era importante decirlo, yo no creo en volver a la escuela, creo en ir o reinaugurar un espacio que reconoce la historia, sin duda alguna, no empezamos de cero,
pero que tenemos que reconfigurarla con todo lo que estaba antes del 20 de marzo y durante el 20 de marzo. Y ahí está buena la idea de que un ágora de este tipo debería ser también un espacio de conversación abierta y simultánea con la acción. No tenemos que ir a un congreso pedagógico o como se llame, parando y después diciendo, vamos a ver qué va. Es simultáneo, ya no hay secuencialidad. Es simultáneo y hay que, mientras, a ver, lo decía Perrenot, antes un autor que es Donald John, hablando de lo que sería el aprendizaje en acción. Entonces decía, el docente también es un practicante reflexivo. Reflexiona en la acción mientras está ocurriendo y reflexiona sobre la acción cuando no ocurre la acción, pero nos encontramos a hablar sobre ella, como en este caso. Entonces tenemos que seguir operando y haciendo, este sistema no para, pero tenemos que ir haciendo, parando, reflexionando, volviendo, en un continuo que tenía que ver también primero con convocar a todos los sectores. Pero eso no tiene que detener la acción. La acción está en marcha, los pibes no esperan. Los pibes, las pibas no esperan, necesitan estar. Yo, por supuesto, en mi opinión, y no soy un sanitarista ni un epidemiólogo, así que no tengo opinión que esté sostenido en los científicos, pero sí en organizaciones, creo que tenemos que ir hacia una presencialidad cuidada, pero tenemos que ir hacia ese lugar, porque lo voy a decir de este modo, para cualquier proceso de cambio, uno muchas veces mide los riesgos de cambiar algo. Y está bien que lo haga, porque de eso se trata la responsabilidad. Pero a veces no medimos los riesgos de seguir haciendo lo mismo. Entonces medimos los riesgos que hay cuando tenemos que cambiar algo, pero no medimos los riesgos de no cambiar. Y yo creo que en general la tradición educativa está más sostenida muchas veces en los riesgos por cambiar que no medir los riesgos por no cambiar. Y hay muchos riesgos por no cambiar. No sé si soy claro. Entonces a mí me parece que está muy bien, tenemos que entrar en esa conversación, tenemos que poner esa discusión en la primer plana, en la agenda, y nosotros tenemos como docentes que forzar ese tema, plantearlo continuamente, no dejarlo caer. Y al mismo tiempo explorar en esa reinauguración de las escuelas que estamos transitando, que vamos a seguir transitando, probando, equivocándonos. Por supuesto hay yo diría, algunos tips que por lo menos a mí me parecen importantes. Uno, se llama, tal vez haya que dejar un currículum extenso y lleno de cosas por privilegiar lo que consideramos esencial y jugar con la profundización. Me parece que estamos tan atados a programas, currículos, tenemos que llegar a un montón de cosas, que nos olvidamos de privilegiar que de algún modo no todo es igualmente importante y que tenemos que decidir qué es lo importante, qué es lo que queremos transmitir. Y tenemos que dejar espacios libres, lo vengo sosteniendo todo el tiempo, discúlpenme la reiteración, para que en los vacíos emerjan situaciones educativas con los chicos y con las chicas que podamos manejar, facilitar, aunque no estén en el programa. Para darte una idea, esto que ocurrió con Maradona o con los rugbyers es un tema especialmente para adolescentes. Es un tema por procesar educativamente por las múltiples entradas que tiene el tema. Eso para mí es currículum. No es el currículum formal porque no lo podríamos prever, pero es el currículum de la vida que a mi modo de ver tiene que formar parte, pero para eso tiene que haber espacio. Yo tengo un colega con el cual trabajamos a veces que es un percusionista. Gaby se llama y es realmente un maestro en ese tema. Y entonces hacemos alguna experiencia sobre tambores, etcétera, que a mí me encanta, y él siempre dice,
para que haya música, y yo soy pésimo en la música, aunque me encanta, tiene que haber silencios. Si no hay silencio, no hay sonido. Si todo el tiempo todos los instrumentos tocan al mismo tiempo, no hay melodía. Tiene que haber silencio para que otro entre en ese lugar. Tiene que haber vacío para que otro entre en el lugar. Nosotros a veces en un currículum no dejamos vacíos para que nadie entre. Está todo completo y terminamos siendo más leales al plan y al currículum que a nuestra relación con los chicos o que en nuestra relación con los docentes. Hay una forma muy fácil de apostar a la mediocridad. Es tenerlo todo por escrito y cumplir un reglamento. En su máxima expresión, Hannah Arendt lo llamó la banalidad del mal. Estar articulados con un debe ser, porque está dicho que hay que hacer eso, y no dejar el espacio a la autonomía, al pensamiento para elegir y definir eso. Pero eso va a ocurrir poco si no hay espacio. Yo siempre digo que hay conversaciones que ocurren cuando se crean ciertos contextos. Ahora que viene el verano, con un verano diferente, y yo diría no mejor, no sé cómo va a ser, pero no va a ser de lo más lindo. Pero muchas veces en las vacaciones, cuando teníamos vacaciones y podíamos ir a algún lugar, como alguna colega que viene de la playa, con mi toda envidia, de repente teníamos conversaciones y tenemos familia con la pareja o con los hijos al cuarto, quinto, sexto día que no tuvimos en todo el año. Lo hice por las vacaciones, claro, porque hubo un momento en que la cosa generó un espacio donde eso se pudo dar. Y si no se hubiera dado ese espacio, seguimos de largo. Entonces no es mágico, es que se creó la condición para eso. Bueno, yo creo hoy en un docente mucho más autónomo, profesional, con un guión que hace a lo público. Esa es la educación pública, que yo respeto, quiero, valoro, pero con una posibilidad de que cada escuela y cada docente, situado en su propia experiencia, cree las condiciones para un aprendizaje significativo para ese lugar, atado o vinculado con ese paraguas de lo público que es resorte de nosotros como sociedad. Obviamente, en sus extremos sería perder de vista nuestro colectivo, todo singularidad. Todo sistema, ya lo hemos probado, no es igual enseñar en La Matanza que en La Recoleta o en Humahuaca. Entonces me parece que este juego vamos a tener que, y nos va a exigir como docentes, tener mucha más plasticidad, pero al mismo tiempo estar sostenidos institucionalmente. No quiero olvidarme de eso, porque si no le ponemos la carga al sujeto, a la persona, al docente, y siempre van a existir docentes, yo diría talentosísimos. Vos hablaste de Messi, siempre va a haber Messi o algo parecido, pero eso no puede ser la apuesta de la educación pública. Al docente maravilloso que tiene todo talento, que lo hay, sino tenemos que apostar a cómo sostenemos una docencia que pueda desplegarse en ese sentido. Y eso nos exige otras dos cosas. Pensar en la formación, tenemos que cambiarla, y otra vez digo, en el trayecto vital. El trayecto vital no puede ser 20 años o 15 años enseñando en el aula sin incorporar, renovarse, tener energía, descansar, mirar otras cosas, trabajar con otros. Cada uno de ustedes, creo yo lo he visto en las escuelas, hemos visto docentes cansados, docentes que están desanimados, docentes que de algún modo ya no quieren saber nada y que casi, diría, están en tensión con sus propios chicos. No les echo la culpa. Ahora, tenemos la responsabilidad de que eso no ocurra. Y si eso ocurre pese a las condiciones, bueno, también tenemos que admitir que no porque seamos parte del colectivo docente, todos los docentes son buenos y todos los docentes merecen el mismo reconocimiento. Personalmente no creo eso. Y cuando eso ocurre, hay igualdad, pero no hay equidad.
Sobre esto podríamos hablar mucho más. Absolutamente. Pero más o menos sobre el mismo tema, pero Sí, profundizando. dale. Hay mucho miedo en los docentes de perder la centralidad. Con esto de que han incorporado las familias en pandemia y se han vuelto también enseñantes, ¿no? Y algunos que no, en esta brecha y esta falta de equidad, muchas veces pensada, ¿no? Desde el propio sistema, que insisto, no venía desde ahora, pero que se venía viendo. Hoy el docente también tiene miedo de no seguir siendo el transmisor de contenidos, ¿no? Todavía Claro. hay algún grupo docente que todo esto que vos nos estás diciendo deja de lado y dice, no, mira, yo voy a dar mi cátedra, no quiere salir del estado de confort, no ve que vayamos a una proyección semipresencial y un trabajo articulado en equipo. Este es el punto, y se le hace muy difícil al director. ¿Qué le aconsejarías a ese director, ese supervisor que hoy tiene que lidiar con esta batalla filosófica y hasta de gestión en función de las mejoras de enseñanza para un buen aprendizaje, para generar equidades, ¿no? ¿Qué estrategias debería llevar adelante de convencimiento a ese docente que hoy está parado? Si bien es un poco el porcentual, hay mucho en todos los niveles de esto. No tengo una respuesta única para todos, obviamente no me arrogaría esa posibilidad. Sí creo, la primera cuestión es ir al director. Yo creo que también tenemos que repensar algo. Se asume se logra ser director a través de un mecanismo, ahí estamos otra vez en las políticas públicas, que tiene que ver con años de experiencia, cursos que hice, un proyecto que presento y una lista de mérito. Y hay una contradicción importante también, Adriana, y es que para ser docente tenés que tener 4 o 5 años, depende, etcétera, de formación, pero para ser director solamente años de antigüedad, cursos realizados que pueden o no tener que ver con ser director, y un proyecto escrito. Pero no están las capacidades, dirigir es gobernar. Dirigir es articular intereses, es negociar, dirigir es comunicar, dirigir es decidir, dirigir es gestionar. Entonces a mí me parece la primera cuestión es, tenemos que prepararnos como directores. Tenemos que prepararnos a cómo se arma un equipo, cómo se vive un equipo, cómo trabajás en conflicto con gente, lo voy a llamar así, con gente difícil. Que no es de gente difícil, es gente difícil para uno. Recordad que siempre cuando yo digo, esta persona es difícil, tenés que agregarle para mí. Porque nadie es en sí mismo, sino en relación a mí. Y lo más evidente es que después me fui yo, viene otro y parece que la cosa funciona bien. O vienen 10 que funcionan mal y el 11 funciona bien. Ahora, tenemos que prepararnos para eso. Entonces, la primera cuestión es que vale la pena prepararnos yo diría, en 3 ámbitos. En el ámbito de las ideas, sin duda alguna, pero en el ámbito de las destrezas, del saber hacer, en la negociación, en el conflicto, en la discusión, en la conversación, en la escucha, en la posibilidad de cómo incidir, crear situaciones. Es un poco el tipo de clima que también se crea a nivel de la escuela. Entonces hay toda una cantidad de saberes que vale la pena practicar. Y también vale la pena saber en todo caso cuáles son mis fortalezas, mis humanidades, cómo yo me puedo manejar, cómo de algún modo mi personalidad juega para un lado, para el otro, porque eso hace al sujeto en la gestión. El primer parte es el director. En segunda instancia, uno tiene que partir para mí, de un hecho. El hecho se llama nadie cambia a nadie. Nadie cambia a nadie. Y si alguien de ustedes tiene pareja o ha tenido pareja, se da cuenta que es una tarea imposible la suposición de que yo puedo cambiar al otro. No, salvo que el otro quiera cambiar. Entonces, la primera cuestión es yo puedo generar condiciones para que la cosa ocurra, pero no puedo garantizar un cambio. Sí, la primera cosa, y yo diría globalmente, que cuando un director toma una escuela, yo siempre le planteo 3 preguntas.
La primera pregunta es, ¿qué vale la pena reconocer y valorar y preservar de lo que hasta ese momento funcionó en esta escuela? Cuando uno resiste la historia en algún momento resiste a cualquier proyecto de futuro. Entonces la primera cuestión es valorar, cosa que le pediría a cualquier funcionario público. Yo por lo menos he visto a cantidad de funcionarios públicos que apenas suben a la gestión, creen que con ellos empieza la virtualidad. Y no me refiero a la tecnológica, sino todo lo anterior, especialmente si es de otro partido, está mal. A partir de ahora, ahora sí. Y lo primero que generás es reacción, resentimiento e injusticia en muchos casos. Entonces, la primera cosa es que vale la pena preservar. Y ese docente que quiere y que pretende continuar, tiene cosas obviamente que son valiosas de su historia. Ahora, hay cosas que vale la pena, según la pregunta, que vale la pena cambiar. Cambiar quiere decir que están, pero ya no funcionan. Por ejemplo, yo me alegro que no seamos el centro del sistema educativo como docentes. Creo que en realidad somos parte de un ecosistema en donde tenemos un rol principal como docentes o como directores, pero hoy ya operamos con otros. Somos como un nodo de una red que se mueve y que por supuesto tiene la autoridad que tiene que tener, el lugar que tiene que tener, pero ya no es la relación entre un supuesto saber y un supuesto no saber. Alguien definía el tema de que ya no formamos, porque formar significa que alguien viene deformado o sin forma. Y en realidad todos venimos con una forma determinada. Por lo tanto, contribuimos a ese diseño desde un lugar determinado y limitado. Entonces la segunda cosa es qué cambiar. Y la otra es qué agregar, porque no lo tenemos. En muchos casos, la resistencia a los cambios tiene que ver con el miedo a perder un lugar que hasta ese momento me daba una identidad determinada. A menos que yo pueda probar que otras cosas me recrean o de algún modo me enriquecen esa identidad. Y no estoy diciendo que todo tenga solución, sino que justamente, y ahí viene también esta mezcla entre la data, la información, lo que aprendí, y esa intuición, ese talento, ese arte que da ese valor agregado. Por ejemplo, a nivel de política pública, y esto es un debate dificilísimo, fíjate la atención, un director no puede elegir a su equipo de trabajo. En cualquier lugar, un director, alguien que dirige, elige su equipo de trabajo. Y está bien, hay un tema digamos, de seguridad en el cargo, hay un tema, pero al mismo tiempo también tenemos una tensión, que es la tensión de que efectivamente yo tengo que generar un equipo de trabajo sin posibilidad ninguna de elegir cómo se integra ese equipo de trabajo. Entonces, yo no digo que esto tenga una solución, pero ahí tenemos que estar otra vez en diálogo, debate, decisión. Diálogo, debate, decisión. Claro, podemos seguir así sin que esto lo discutamos. Yo creo, discúlpenme mi posición, yo soy personalmente un fuerte defensor de la educación pública, no solo por un tema de virtud, sino porque es lo que sostiene, es el mayor motor de una equidad social, de una posibilidad de futuro para nuestro país, la escuela pública. Ahora, como defiendo tanto la escuela pública y la educación pública, quiero discutir la educación pública para hacerla mejor, no para preservarla conservadurísticamente. El adverbio es pésimo. Digo, no para conservarla, sino para discutirla, para interpelarla y generar otras acciones. Entonces yo creo que tenemos ahí un tema. Y la última cosa que diría es que el equipo que forme es mucho más poderoso para el cambio individual, eso está demostrado con evidencias en lo que serían los procesos de cambio, que la relación solamente director-docente. El equipo es un facilitador de procesos de cambio o es un bloqueador de procesos de cambio.
Por lo tanto, el foco de un director siempre es su equipo y dentro de su equipo cómo juegan las personas, pero con una mirada de equipo. Y construir un equipo, yo lo voy a decir así, no se decreta, no porque yo sea director, hay que construirlo, hay que trabajarlo. Desde lo que es la faz grupal, que es vínculo y afecto, hasta el tema de logros y resultados, que es el equipo. El equipo es, como en toda situación, es un colectivo que motoriza cambios. Fíjate esto último que digo. Estoy muy charlatán, así que discúlpenme. No, No sé dale, estamos realmente disfrutando de esto. No, digo esto porque vos pensá, hay un tema que se llama el reconocimiento. El reconocimiento obviamente es importante de un director a su docente, de un supervisor a un director, cuando es legítimo, cuando es significativo. Digo eso porque puede haber reconocimientos absolutamente contradictorios. Cuando se habla en nombre de todos los docentes y que la educación es maravillosa, no. Estoy hablando del reconocimiento legítimo, el reconocimiento por una tarea hecha. Es importante, sí, pero es mucho más potente el reconocimiento de pares que el reconocimiento de mi autoridad. Cuando un par te está diciendo, Gustavo o a Analía, las que veo, a Cris, che, qué buen laburo que hiciste con esto, no está transaccionando un nivel de autoridad. Se llama un reconocimiento por el arte, porque lo hiciste fenómeno. Esa potencia que tiene el par es una potencia que la descubrimos cuando hay equipo. Por eso digo que el director siempre tiene una posibilidad que se llama no hable siempre al principio. Cuando hablas al principio en una reunión, ya pones una coordenada por lo cual pueden estar a favor, en contra. Vos tenés la posibilidad de escuchar y recién podés sintetizar, incorporar algo. Entonces tenés una posibilidad que es coordinar esa reunión, coordinar ese equipo, sin hablar. Invitar, presentar un tema, problema, es una habilidad. Presentar un problema es una habilidad, porque muchas veces se presenta el tema, problema, con la solución o con la no solución. Porque tenemos un problema y esto ya no se puede porque ya lo hicimos y porque pate y patatán. Entonces ya lo demás, lo único que quedan es hablar sobre lo que vos dijiste. Entonces, ese juego también es parte de posibilidades que tenés, reconociendo los estilos individuales de cada uno, por supuesto. Pero hay condiciones para generar esa situación. A mí, por ejemplo, una de las cosas que sería interesante es cómo nuestros propios docentes le dan una retroalimentación a sus colegas, aunque sea secreta, aunque no la tenga que ver el director ni nadie. Sería interesante, porque eso tiene una potencia que no tiene la palabra de un director a veces. A veces. Entonces yo te diga, Adriana, en esto está fenómeno, pero en esto, la verdad, y ahí ya no soy ni supervisor, ni director, es algo que te estoy diciendo, yo diría, como dirían los pibes, de onda. Ahora empezamos a construir un diálogo que también nos marca, y acá viene lo que yo llamaría el anticorporativismo, que podemos desafiarnos, interpelarnos y aún estar juntos. Me parece a mí. Entonces, trabajar en equipo no es solamente una expresión que es como otra vez es un acuerdo bobo. Nadie estaría en contra de trabajar en equipo, pero metámonos en el tema, a ver qué quiere decir, qué hay ahí adentro, cómo trabajarlo. Yo suelo decir en una expresión, una vez usamos en algún librito, algo que llamamos como unas amarras de trabajar en equipo. Y yo me copié de un humorista que, como ustedes son muy jóvenes, seguramente no conocen, y falleció hace mucho tiempo, que se llamaba Ubaldo Martínez, pero mucho tiempo.
los que hacen así con la cabeza te estamos reconociendo. Entonces él decía que tomaba vino solo en 2 ocasiones, con el asado y sin el asado. Y a mí se me ocurrió que si uno usa ese tema, diría que se ve el equipo cuando está junto y cuando no está junto. Y especialmente veo un equipo cuando no está junto y uno habla o una habla de los demás. El principal desafío de un director es construir equipo y una narrativa de hacia dónde vamos. Son las 2 grandes cosas que yo le pido. Después puede haber muchas más cosas, pero hay 2 cosas que son parte del director. Armar en lo que pueda un equipo, y vuelvo a repetir, que en condiciones no de fácil facticidad, porque no elige a la gente, no tiene posibilidad de no elegir, y es todo un tema, yo lo pongo al costado, pero no lo olvido. Pero construir ese equipo, porque si se construye ese equipo, es como una tarea indirecta. Ese equipo va a hacer que cada uno enseñe mejor, que genere mejores aprendizajes. Nada más que es el responsable de la orientación, no porque él la diga, sino que la construye y él la legitima. Él, ella, la legitima. La orientación es la historia que cuenta. No es solamente el tema de la visión, sino qué historia cuento. Estoy en esta escuela del conurbano, que tiene tales características. Una vez que la conozco, hay una historia que tengo que contarle a los chicos, a los padres, pero fundamentalmente a mi equipo para decirle dónde estamos, para dónde vamos, cuáles son nuestros desafíos, cuáles son nuestros motores y potencialidades. Y co-construirla, porque es la historia que nos da un sentido. Nietzsche decía en algún momento, cuando yo tengo un muy fuerte ¿para qué?, me puedo soportar cualquier cómo. Cuando tengo un muy fuerte ¿para qué?, puedo soportar cualquier cómo. Cualquiera de nosotros que haya tenido un para qué muy importante en su vida, en términos profesionales, personales, sabe que para lograrlo se bancó muchas dificultades, pero era tan fuerte lo que quería lograr que atravesó todo eso. Entonces, colocar eso, que no es solamente un tema técnico, visión, sino es esa historia que queremos contar con esta escuela. En ese contexto. En ese contexto. Esta es la historia que tiene esta escuela y es la que compartimos, que nos da el sentido de por qué jugamos de la manera que vamos a jugar. Eso no quiere decir que la historia no sea revisitada. Mi pregunta, Bernardo, es, ¿en ese equipo incluirías a las familias hoy que están tan presentes después de esta pandemia? No, no incluiría a las familias, sí generaría puentes con las familias. El equipo es el equipo. Y un equipo por naturaleza tiene límites. Si no, no hay equipo. El límite es quienes lo integran y quienes no lo integran. Eso no quiere decir que no genere puentes desde ya, que tengo que generar puentes con la familia. Pero la escuela, a mi modo de ver, es justamente la irrupción en la familiaridad para dar cuenta de lo social. Es decir, nosotros no somos reflejo de la familia. Nosotros estamos en tensión con la familia. En una tensión creativa, porque por un lado la respetamos y por el otro lado la desafiamos. Por eso es, yo diría, el dispositivo social que hoy tenemos para que cada chico se desafíe ya no en la familiaridad, sino en lo social. Claro que tenemos un problema que es evidente y es los distintos tipos de familia, las situaciones familiares con las que se vive, que ustedes conocen inclusive muchísimo mejor que yo. Pero digo, la familia no es el equipo. Tampoco es el equipo el ministerio. El equipo es el equipo que trabaja en la escuela. Y ese equipo, que tiene sus particularidades, no voy a entrar en secundaria, es ese equipo. El director, a mi modo de ver, su tema central es ese equipo. Dentro de ese equipo, cada una de las personas. Yo me preocuparía en general más por ese equipo, por mis docentes,
y visto desde un supervisor por los directivos, porque cada vez que yo doy servicio o le doy un valor agregado a mi otro o mi otra, los otros van a hacer mejor la tarea. Y ahí aparece un tema de la emocionalidad clave, que se llama confianza. Y si un Donde no hay director, confianza, claro, si un director no hay tiene control. confianza, claro, en equipo tenés control. Donde no hay confianza, hay control. Eso no quiere decir que no tenga que haber control a nivel del Estado, yo creo en eso también, por eso es una educación pública, pero la pregunta es el equilibrio. Y yo creo que el peso está en la confianza. Y la confianza se construye, tampoco se regala, pero es una construcción. Donde no hay confianza hay control. El sistema del siglo XX en educación estaba construido sobre el control. Me parece que tenemos que dar un salto cualitativo hacia la confianza, pero no es que la tenemos que regalar. Otra vez, recursos, reconocimiento, formación, todo eso también tiene que construir confianza. Yo diría que nos hemos ganado, a mi modo de ver, se han ganado. Yo no quiero hacerme cargo de algo que para mí tiene que ver con los docentes y con los directores y con los supervisores que estuvieron, yo no diría en terreno, sino virtualmente, a veces en terreno con la bolsa de comida, con los cuadernillos. Yo creo que en general hubo un quantum de confianza que se ganó en la sociedad también, que hay que aprovecharlo. Se demostró qué lugar ocupa la escuela en la arquitectura social. Qué lugar ocupa en la escuela, no solo en términos de guardería, en términos de que los chicos, mientras yo voy a trabajar, sino en cuán difícil es la tarea de enseñar cuando no estoy preparado para eso, y donde esta intermediación de un docente hace lo que yo, padre o madre, no puedo necesariamente hacer. Entonces a mí me parece que eso lo tenemos que aprovechar. Y como diría hoy, en la lucha feminista, estar más empoderados. No estar tanto a la defensiva. No estar tanto en a ver por dónde viene el cuestionamiento, sino proponer la agenda, proponer lo que tenemos que discutir y que queremos hacer. Yo subrayo, y no es porque ustedes estén acá, todas las iniciativas que se han generado de docentes, como en el caso de ustedes. He participado de varias, radios, podcasts, por todos lados, por fuera del sistema ministerial. Eso es maravilloso. Eso se llama iniciativa, eso se llama esa capacidad de articularse y proponer algo y generar algo que de algún modo, bueno, eso está presente. Eso estaba presente. Esta condición no lo inventó, lo gatilló para que apareciera. En esta construcción colectiva y demás, y no usando de tu tiempo, vamos a ver si te parece, 2 preguntas del público que te van a hacer con respecto a esto de ida y vuelta, si no te parece mal, Bernardo. Claro. Y yo sé que a vos te gusta esto de que te interpelen permanentemente en esta ida y vuelta. Y Totalmente. no sé si Claudia y Gustavo, si estuvieron viendo el chat junto con Gabriel y Lili, si tienen alguna pregunta del público que han podido levantar. Sí. No sé, Claudia, si querés comenzar vos o querés que pregunte yo. No, es indistinto. Dale, Gustavo, no hay problema. Sí, bueno, en principio quiero aprovechar este espacio para desde lo personal agradecer profundamente, Bernardo, la claridad, la meticulosidad, la precisión que tenés en los conceptos para ayudarnos a reflexionar. Yo quiero agradecértelo antes que termine todo esto, pero quiero aprovechar este segundito para agradecértelo. Realmente es un espacio súper enriquecedor, súper enriquecedor. Y bueno, en la difícil tarea de resumir preguntas, porque en el formulario de inscripción que habilitamos, te cuento, Bernardo, todos los que están participando hicieron preguntas y tuvimos una cantidad enorme de preguntas que hubo que tratar de sintetizar y parte de nuestro equipo trabajó sintetizando, ¿no? Algunas de las preguntas iban en la línea, muchas de las preguntas iban en la línea de
lo que viene después, ¿sí? Del formato escolar, de la estructura de la escuela, ¿no? Y gira por ahí, ronda, está creciendo en volumen una idea de la enseñanza híbrida, de la enseñanza mixta, entre lo presencial y la distancia, ¿sí? Esta idea, ¿te parece interesante? ¿Te parece posible para la provincia de Buenos Aires, en nuestro contexto situado, ¿no? Que esto puede llegar a poder implementarse? ¿Cuál es tu mirada sobre la enseñanza híbrida que puede llegar a venir hacia el futuro? Gracias, Gustavo, por la pregunta, pero yo digo que no es ni siquiera, casi te diría, una elección. Esto está presente y va a estar presente, y yo creo que es una gran oportunidad. Tres cosas de esto. La primera es, yo lo llamo, por eso lo llamo no volver, sino reinaugurar. ¿Y qué quiere decir reinaugurar? Que la verdad es que vale la pena poner en situación, en articulación, todos los, yo diría, todos los contribuyentes a un proceso escolar. Y voy a decirlo claramente. El club deportivo, los teatros, los museos, los medios de comunicación. Jugar con todo lo que tenés socialmente para reconstruir algo que ya no es la escuela en donde uno iba y el mundo quedaba un poco afuera. Creo que una parte está buena preservar, pero está muy articulada. Entonces, primera cuestión, vale la pena articularse. Yo creo que ahí tenés una ventaja que yo lo llamo el capital simbólico. Así como Adriana me llamó, y yo no soy ningún ejemplo de nada, porque creo que hoy vos podés llamar a quien quieras en el mundo, y hemos visto conferencias de todo tipo, con todas las personas del mundo, mucho más importantes, porque la escuela tiene una capacidad de convocatoria, de capital simbólico enorme. Lo voy a decir así de sencillo. Vos podés llamar a un escritor, a un músico, y seguramente hoy lo podés tener. Entonces, eso se llama capital simbólico de la escuela, y eso es capital social que tiene que ver con la cantidad y calidad de los vínculos que pueda generar. Esa es una tarea de todos, pero especialmente de la dirección y de la supervisión. Arropar a la escuela con muchos insumos que no son de la escuela y que hoy los tenés a mano, mucho más que antes. Virtualmente se han exponenciado. Un punto. Segundo punto. Obvio que va a haber, digo obvio porque es como si vos dijeras, después de la imprenta no te podías pensar que la narración iba a ser oralidad. La imprenta instituyó un punto de inflexión que no pudo volver atrás, no tiene por qué. Obviamente, la tecnología, lo que se llama híbrido, que no me gusta nuevamente la palabra porque suena a una cosa híbrida justamente, pero esa convivencia entre lo presencial y lo virtual tecnológico va a estar presente. Ahora, ¿qué necesitamos? Conectividad, plataformas, capacitación, instrumentos. Eso tiene que ver con política pública ya, no para el siglo, no para los ya. Y eso es una no demanda, es una exigencia social. Sería la primer demanda y exigencia social clarita que podríamos hacer como sociedad. Que conectividad, que los aparatos, que las plataformas y la capacitación estén presentes. Porque eso también es generador de confianza. El conocimiento crea confianza. Cuando vos vas a un lugar para hacer algo que no conoces, es el mayor nivel de desconfianza. Yo a veces cuento la anécdota de mi primera práctica como profesor de educación física. Me preparé durante 5 días un fichero de 500 juegos para dar una clase de 5 minutos. Obviamente no tenía mucha confianza en mí mismo. No creo que usé ni media ficha, imagínate. Sin contar otras intimidades que me pasaron antes de dar la clase. Pero digo, entonces, ¿cómo lo ayudo a un docente? Inclusive respondiendo a Adriana, acompañándolo con todo eso. Desde ya. Y va a haber esa situación, y me parece bienvenida, porque vamos a tener acceso a una cantidad de cosas enormes, y voy a decir algo más, nos va a dejar tiempo, si lo podemos aprovechar, para hacer cosas que no están en la virtualidad. Por ejemplo, conversar.
por ejemplo, tener tiempo para preguntarte, Gustavo, ¿cómo estuviste en esta pandemia? Sin estar apurados para. Por ejemplo, para percibir que un pibe y una piba le pasa algo de la violencia o de algo, y yo tengo tiempo para detenerme, para tener el tiempo para, la escucha, para estar. La escuela va a tener un rol, porque se habla de transformación de la escuela como si el único desafío sea tecnológico. No, en mi opinión, lo tecnológico es solamente un medio que nos cambia un lenguaje y necesitamos aprenderlo. Pero el centro de lo que va a ser la contribución es el encuentro personal, el vínculo. Eso no está ni en WhatsApp, ni está en Instagram, ni está en Facebook. Está en esa relación que tenemos entre el docente y el pibe, entre el director y los alumnos, en la conversación con los padres, y en el asumir la autoridad que tenemos, legítima. No es una autoridad por jerarquía, es una autoridad por sentido. Y por eso también podemos debatir, dialogar, debatir y decidir, aún en contra de los padres. No porque estamos en contra de, sino porque pensamos como escuela que hay cosas que tenemos que hacer de un modo determinado. Entonces, ese juego también tiene que estar presente en esa escuela por venir. Yo a veces me conmuevo con el temor que nos generan, y digo me conmuevo porque me parece que hay que ponerlo sobre la mesa. Hay docentes que le tienen miedo a los padres y a veces a los alumnos. Y el miedo no es injustificado. Tiene que ver con esa declinación de autoridad que se necesita asimétricamente para poder enseñar. Bueno, tenemos que hablar de eso también, me parece a mí. Sí, totalmente de acuerdo, Bernardo, con toda tu exposición y especialmente en esta relación que tenemos que tener con las familias, que obviamente nunca vamos a dejar de ser los profesionales que damos e impartimos la enseñanza y que buscamos las mejores estrategias para cada chico, ¿no? Y a lo mejor esto de trabajar en equipo tiene que ver justamente que no es una sola estrategia, sino es una multiplicidad de estrategias y que cada chico es diferente. Entonces eso hace más rico la enseñanza y más abierto al aprendizaje. Este es el kit. Por eso mismo, Adriana, si es así, yo acuerdo, por eso ahora juguemos con las condiciones. Es difícil tener una enseñanza individualizada cuando si vos tenés 60 pibes o 60 Totalmente. Pibas. Las condiciones Entonces, deberían tenemos cambiar. que jugar con las condiciones también para que eso pueda darse y que no sea solamente obra de superdocentes. No, tenemos que jugar con estas condiciones. Yo creo que tenemos un desafío ahí. Después, por supuesto, cada uno, cada una jugará con lo mejor que tenga y yo creo que está bueno eso. No, pero ya de por sí, pensar en un desafío, por lo menos en el desarrollo de un currículo al interior de la escuela, es comenzar por un formato diferente de organización escolar interna, que no necesariamente tiene que venir implantada, que es para ese contexto, un poco llevándolo a poner en marcha tus palabras de hoy, ¿no? Me parece que esa decisión la podemos tomar al interior de la escuela, porque nosotros somos los profesionales que pensamos que eso va a ser lo mejor. Con ensayos de error, obviamente, a medida que lo vamos haciendo, seguramente vamos a cambiar parte de las estrategias, pero si todos vamos hacia un objetivo común, que en esta escuela le va a hacer bien este tipo de proyecto, de trabajo en equipo, me parece que con el consenso de todos es más fácil llevar adelante ese proyecto. Y es más fácil también enganchar a otros, ¿no? Entusiasmar, motivar a otros que se enganchen. Totalmente. Claudia, tenemos una pregunta más para Bernardo, porque no quiero gozar de su tiempo. Sí, hay muchas y además preguntas. porque también se cansan la gente, así que tenemos que... No se cansó nadie, sigue ingresando gente, Bernardo. Un placer oírte, porque dejás frases para seguir filosofando y seguir pensando en ese sentido. Vos remarcaste mucho, y nosotros apostamos a eso también, al diálogo, y el diálogo implica, por sobre todas las cosas, desarrollar una importante capacidad de escucha.
que es lo que a veces los docentes carecemos, ¿no? Decimos que dialogamos, pero no sabemos escuchar. Y en función de esta capacidad de escucha, quiero volver a algo que vos señalaste, que tenía que ver con estas huellas emocionales que van a quedar en los jóvenes. Y esa para nosotros es una gran preocupación, porque hay huellas emocionales que nosotros tenemos que aprender a leer en lo inmediato en la virtualidad. ¿Cómo hacerlo? Pero ¿cómo leemos aquello de aquellos que no tuvieron ni siquiera el acceso a la virtualidad? ¿Vos creés que este tiempo en que han quedado desvinculados, desconectados, que son las palabras que se utilizan ahora, se puede recuperar de alguna manera? Primero, me suscribo totalmente a tus palabras. Se calcula que hay 1 millón de chicos y de chicas que han quedado. Yo no hablo de desconexión, siempre la palabra desconexión me suena a aparatos, cosas. Yo creo que están desvinculados, fuera del lazo. Y eso es una deuda tremenda que tenemos como sociedad, que no se puede reparar el tiempo perdido. No hay tiempo que se vuelva a dar. El tiempo es algo que no vuelve. Y eso es lamentable. Lo que sí, puedo aprovechar aquello que viví para potenciar lo que voy a vivir. Entonces, a mí me parece que es lo más urgente es poner el foco primero en esos chicos que estuvieron desvinculados, para traerlos lo antes posible de un modo, de otro, con los cuidados, no discutamos acá, pero que esos chicos tienen que volver a estar cerca, no solamente con la escuela, sino entre ellos también, con los chicos, con las chicas, con los docentes. La primera cuestión es esa. Se calcula que un 46% a nivel mundial estuvieron en esa situación, ¿eh? Así que primer prioridad son los chicos que estuvieron desvinculados, no desconectados. Desconectados es una consecuencia tecnológica. Desvinculados, y como estuvieron desvinculados, por lo menos de la escuela, de sus docentes, de sus amigos, la primera tarea es justamente hacer espacio a revincularlos o a generar un vínculo con aquello que de algún modo se perdió. Lamentablemente no, yo no creo que nada del tiempo pasado uno lo recupere. El pasado es inmodificable, eso es un hecho. Lo que vos podés hacer es aprovechar ese pasado para construir algo a nivel de futuro. Y por eso nos es tan importante no solamente administrar esta inflexión de la pandemia, post-pandemia, sino liderarla, plantearla, pelearla en la agenda pública. Esto, casi como yo te diría, lo voy a decir así brutalmente, pongamos, si es 1 millón, pongamos la palabra 1 millón de pibes nos están esperando todos los días, en todos los diarios, en todo el Zoom, que esté permanentemente esa situación, para que no dejemos que la cotidianeidad nos coma la agenda que tenemos que construir. Si hay un desafío para mí, para toda persona que dirige, es no dejarse, entre comillas, comer por la cotidianeidad. Quiero decir con esto que si vos no pensás hacia dónde vas y mantenés tu agenda o la agenda del colectivo, podés terminar el día absolutamente cansado, cansada, laburado todo y no avanzado nada. Porque aunque te sientes en un escritorio, te van a llegar todos los problemas todo el tiempo, pero te van a hacer olvidar para dónde vas. Entonces casi te diría, y vos me ayudás a pensarlo, Claudia, que tendríamos que tener algunas frases que los docentes como comunidad tendríamos que poner, por ejemplo, en este Zoom, en todos los Zoom. Hay 1 millón de chicos desvinculados que están esperando. Hay 1 millón de pibes que no tienen conexión, que no tienen dispositivo, que no tienen plataforma. Hasta que eso, como dirían los chinos, una y otra vez, el agua que de algún modo... Por goteo permanente. Exactamente corroe la piedra. Entendiendo que la piedra también somos nosotros, ¿sí? Pero me parece eso, ¿eh? Eso. Es que hay que entender que el Estado somos nosotros, claro, no corrernos de esa decisión como ciudadanos, pero porque no es la cuestión de uno, ¿no? Es esto que vos planteás, es la cuestión de todos. Pero al mismo tiempo también es cierto, por eso
yo en este caso no creo en la horizontalidad total de las estructuras, porque para algo hay un ministro, para algo hay un presidente, para algo hay un supervisor y hay un director. Cada uno tiene una responsabilidad propia del cargo, que yo lo llamo hacete cargo del cargo. Hacete cargo del cargo. Entonces, todos somos co-responsables del diseño social, pero no tenemos la misma responsabilidad ni el poder en la decisión. Entonces, yo diría, como nosotros somos ciudadanos de a pie, tenemos esto, usémoslo, pongamos un cartel continuo, las 2 o 3 cosas. Justicia tecnológica, justicia educativa, 1 millón de pibes desvinculados. Y si esto aparece en todos los Zoom de todos los docentes, créeme que algún ruido vamos a hacer. Ahí Bueno, está mi amiga ya nos Paula, estás desafiando. Acuerdo. Claro que sí. Acuerdo. Inventen la frase que quieran, pero pongan la frase que empiece a generar movimiento. Por una razón sencilla, porque muchas veces los políticos reaccionan solo cuando la cosa está en la agenda pública y cuando de algún modo tiene la fuerza de eso. Ahora tenemos un dispositivo que se llama la virtualidad. También lo podemos usar de abajo para arriba. Hay que recrearlo, ¿eh? Totalmente. Y te íbamos a hacer la última pregunta, Gabriel y Lili. Me encanta, dice, somos una gran marea en uno de los chats. Claro, ¿viste? hay que ser una gran marea. Mira, no nos desafíes como equipo, porque sabés que si armamos Ágora en el medio de una pandemia, te puedo asegurar, Bernardo, que Total. Te podés. Maravilloso, claro. Claro. Si este colectivo que se armó, ya te digo, en el medio de una pandemia, no nos desafíe. Mira, ya lo tenemos para febrero, así que seguro te voy a estar llamando para alguna cuestión cuando nos veas. O cuando lo veas como eslogan te vas a acordar de nosotros y de vos, que estás dando la idea aquí también. Chicos, Gaby, Lili, tenemos una pregunta por ahí. Sí, ahí voy. Dale. Bueno, considerando esto de bueno, en el chat la gente estaba muy preocupada por el tema de lo que es concursos y pruebas de selección, y nada, tomando algo de un muchacho que escribió El lado subjetivo de la gestión, no sé si lo conocen, y tomando como frase esto de que la gestión es finalmente hacer que las cosas sucedan, pero en una coherencia expresiva con los valores de sostén de la institución educativa. ¿Cómo crees vos, tomando esta frase, ¿sí?, que deben prepararse quienes están en la posibilidad de esta selección o prueba para aquellas futuras personas que quieren conducir, que quieren gestionar una institución educativa? Sería largo, pero me gustaría darte algunos ejemplos que a mí me gustarían. La primera, me gustaría que tengan, aunque sea hasta, te diría, confidencial, me gustaría que tengan el feedback de colegas que han trabajado con ellos. Uno, me gustaría que tengan el feedback de colegas que han trabajado con ellos en términos de su capacidad de gestión, sus dificultades, sus valores, sus fortalezas, porque me parece importante, no porque sea verdad, sino porque me abre un campo para entenderme un poco más quién soy, quién estoy siendo, cómo me ven los demás, dónde ven valores, dónde ven desafíos. Entonces, me gustaría que eso se tenga y que yo tenga que dar también cuenta en mi concurso de cómo yo me veo, cómo creo que me ven los demás y dónde están mis desafíos. Uno. Dos, a mí me parece que previo a que alguien asuma una tarea de dirección, tiene que entrenarse en capacidades, competencias que tienen que ver con lo que podríamos llamar el gobierno. La tarea de dirigir es una tarea de gobierno. Hay un hombre que ya falleció, para mí uno de los maestros en el tema de planificación, que se llamaba Carlos Matus. Él decía que vos tenés que tener una mirada, yo le llamaba tecnopolítica. ¿Por qué tecnopolítica?
yo le agrego otra frase, pero tecnopolítica porque él decía, los políticos en Latinoamérica creen que solamente para gobernar hace falta la intuición y el sentido común político. Y se olvidan de la ciencia de gobernar. Se olvidan de lo que son instrumentos de gobierno, planificación, articulación, mediación, negociación, etc. Pero después están los tecnócratas, que creen que solamente con herramientas tecnológicas o de gestión se puede gobernar, porque también necesitas la mirada política, que tiene que ver con las singularidades, los intereses, etc. Entonces él dice, necesitamos una mirada tecnopolítica. Bueno, tenemos que formar esa capacidad. Yo le agrego un tercer término. Es tecnopolítica subjetiva, aunque suene, porque también necesito conocer un poco algo de cómo trabajar con la gente, de cómo responder a las preguntas que Adriana me hacía con alguien que me cuesta trabajar. Y lo voy a decir, lo digo siempre, pero en este caso me parece que me repito bastante, digo, mi formación en equipos, yo lo hice mucho más que en la facultad, que en los seminarios, lo hice haciendo campamentos con adolescentes durante más de 10 años, que era vivir los grupos, vivir los equipos, vivir los conflictos, tener que decidir sobre situaciones concretas en un campamento. Entonces, tal vez un campamento no sería de más para quienes tienen que empezar a vivir situaciones, en donde tienen que decidir, tienen que ver qué pasa, tienen que lidiar con emociones, tienen que lidiar con colocarse en un rol, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que cambiar, a mi modo de ver, no abandonar lo que es el saber pedagógico, pero no alcanza. Entonces yo te diría eso, te diría que no es solamente escribir un proyecto, sino que también tiene que ver con que alguien que esté capacitado o que por lo menos sepa en qué tiene que seguir capacitándose. Y lo último, ¿por qué un director tiene que tener X cantidad de años de antigüedad para ser director? ¿Quién dijo que la edad da derecho a dirigir? Tal vez alguien pueda demostrar, y seguramente ocurrirá, que alguien que no tiene X cantidad de años, pero tiene capacidad de liderazgo, de gestión, de dirección. Aprovechémoslo. Pensá la contradicción. En algunos casos, no en todos los casos, en algunos casos alguien llega con la lengua afuera después de muchos años de docencia. Y necesitamos que la persona que tome la dirección tenga toda la energía del mundo para jugar con lo que va a ser lo difícil que es gestionar. Y a veces no coinciden esas dos cosas. Entonces yo no estoy diciendo debe ser así o no. Otra vez, diálogo, debate, decisión. Impecable. Perfecto, como muchas siempre. gracias. Impecable como siempre. Quiero agradecerte desde lo personal y desde lo profesional. Esta tarde del 8 de diciembre del 2020, post pandemia que tenemos, realmente es un placer. Sos un maestro para muchos de nosotros que nos formamos con tus libros, con tus charlas, pero quiero destacar tu generosidad, porque para estar un feriado aquí con nosotros y agradecerte ese llamado y que estés aquí, porque nos estás formando todo el tiempo y nosotros nos formamos con otros. Y desde la experiencia, e intercambiando experiencias, que seguramente podemos llegar a debatir horas y horas y horas, porque cada una de las 170 personas que hoy estuvieron con nosotros seguramente tiene algo que contar y algo que decirte. Pero hay que bueno. ponerlo en voz alta. Claro. Adriana, yo también quiero agradecer y quiero decir una cosa, nada más, con eso termino. Yo no estoy hoy en el trabajo directo con las escuelas, sí con directores, sí con docentes, así que yo quiero realmente hacerle llegar un tremendo reconocimiento, porque las 170 personas que vos decís que están acá, y no son las únicas, obviamente, pero es un absoluto indicador que alguien, después de este año tan duro, diga, quiero dedicarme en este 8 de diciembre,
cansado, a seguir pensando, aprendiendo e intercambiando. Eso se llama compromiso con la profesión. No es sacerdocio, no es entrega, es compromiso y es vocación. Entonces, lo que yo quisiera es de todo corazón dar un reconocimiento enorme a todo ese equipo, a toda esa comunidad educativa que sostuvo nuestra infancia y adolescencia pese a todo. Sin duda, muchísimas gracias, porque son palabras de aliento y todos necesitamos ser motivados para continuar. Yo les quiero contar que el año que viene vamos a estar, seguramente sos parte de nuestra bibliografía, parte vas a ser seguramente de nuestra presencialidad, pero ante todo vamos a sacar los micrófonos y vamos a darte un aplauso, porque para un maestro lo que más necesitamos es el aplauso. Así que gracias. Oh, okay. Gracias. Gracias. Gracias a todos los que nos siguen en Ágora. Bueno. Gracias. Impecable como siempre. Gracias, Bernardo. Nos estamos hablando, viendo. En febrero vamos a hacer nuestro Ágora Areté, a donde les vamos a ir promocionando los primeros días de febrero. Vamos a estar trabajando enero también al interior de Ágora para terminar de armar la Asociación Civil Sin Fines de Lucro. Los esperamos a todos en el 2021. Éxitos, descansen, sean felices, pásenla en familia, diviértanse, ¿sí? En familia, con los cuidados pertinentes en este enero que va a ser diferente, pero los necesitamos enteros porque los chicos nos necesitan. Así que felices fiestas para todos y muchísimas gracias, Bernardo, nuevamente. Un placer, Gracias como siempre, y muchas gracias. Un abrazo muy grande. Gigante este abrazo para vos, Bernardo, gracias. Chao. Un beso a todos, Ágora, y gracias por seguirnos. Un beso. Nos vemos el febrero del 2021. Descansen. Nos vemos. Hay que seguir con Felicidades. Felicidades, muchísimas gracias por la invitación.